Buenos días chicos, les habla el profesor Omar Larico y hoy empezamos con el curso de literatura. Empezamos con concepto y aspectos básicos. Vamos, concepto, ¿qué es literatura? Antes de saber qué cosa es literatura, sería bueno repasar de dónde viene esa palabra. Así que vamos por la etimología. La palabra literatura viene del término o del vocablo literae, y la palabra o el vocablo literae significa letra. Por eso le llaman el arte de las letras a la literatura. Pero ¿de dónde viene ese vocablo? Ese vocablo viene del latín. Y el latín es la lengua que hablaban los romanos. Es la lengua que existía en el Imperio Romano. Ahora, yo te pregunto, los romanos escribían entonces literatura, pero por supuesto, hacían poesía, hacían teatro, escribían sus epopeyas, pero ¿a eso le llamaban literatura? No. En tiempo de los romanos no existía la palabra literatura, no había esa palabra. Pero entonces, ¿cómo es eso? Antes de los romanos, tú sabes eso por historia, estaban los griegos. ¿Y los griegos tenían literatura? Pero por supuesto. Pero ¿eso que hacían se llamaba literatura? No. Tampoco existía la palabra literatura en tiempo de los griegos. Fíjate lo que dice Aristóteles. Solo sé que hay un arte que imita con el lenguaje las cosas del mundo. ¿Te has dado cuenta? Eso que hacen los poetas, eso que hacen los grandes cantores, eso que hacen los grandes dramaturgos, los trágicos en Grecia. Ese arte sabemos ahora que se llama literatura, pero ellos no sabían que se llamaba literatura, no tenía ese nombre. Había algo que utilizaba la palabra para poder asociar tu mundo afectivo, tus sentimientos, con el mundo de afuera. Es lo que te dice Aristóteles. Fíjense entonces ustedes muchachos, en la época antigua y en la época medieval la palabra literatura no existía. A todo ese arte de escribir muy bien, muy elegante y muy bonito, le llamaban poética y elocuencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo aparece la palabra literatura? Bien, se tiene registros de que recién apareció allá por el año de 1730 o 40, más o menos en el siglo XV. Estamos, digo, en el siglo XVIII, perdón, siglo XVIII. Ahora sí, vayamos. Pero, ¿qué es literatura a final de cuentas? ¿Qué es? Bueno, vamos a darte un concepto un poco sencillo y modesto que quizá sea o tenga que ser profundizado. La literatura, hijos, es el arte que se sustenta en la palabra. ¿Qué significa esto? Que la literatura es un arte que utiliza la palabra para conseguir su propósito. Su herramienta principal es la palabra. Así como un gran pintor que utiliza el color para hacer sus obras, el escritor, el poeta, el novelista, el cuentista necesita la palabra para hacer su obra. ¿De acuerdo? Es lo que más o menos te puedo decir. Es su elemento principal, su sustancia, su ingrediente vital, la palabra. Ahora sí, hijos, vayamos al segundo, a la segunda consideración, los aspectos. Ya tenemos el concepto de literatura. Vamos con los aspectos. La literatura tiene dos aspectos: la historia de la literatura y la crítica literaria. Vamos con el primero, historia de la literatura. Esta tiene que ver con el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo que vamos a hacer es ubicar una obra literaria determinada en una época del tiempo. Empezamos con la época antigua, que va del 3500 a.C. hasta el siglo V, es decir, más o menos el año 400 después de Cristo. En esa época, por ejemplo, está el gran Homero, la Ilíada y la Odisea, que muy pronto vamos a ver en clase. Luego viene la etapa medieval, del siglo V al siglo XV, y ahí encontramos obras, por ejemplo, la Divina Comedia, de Dante Alighieri, o por ejemplo el Mio Cid, el gran y muy famoso Campidoctor. Vamos a la época moderna, del siglo XV al siglo XVIII. En esta época aparecen algunos nombres muy famosos que de repente a ti sí te vienen a la mente. Un tal William Shakespeare, un tal Miguel de Cervantes Saavedra o un Lope de Vega en la época moderna. Y finalmente estamos en la época contemporánea, que va del siglo XVIII, más o menos de 1700, hasta la actualidad, hasta el día de hoy, ¿sí? Y ahí tenemos nombres importantes: Víctor Hugo, Pablo Neruda, César Vallejo, Franz Kafka, etc. Vamos, hijos, con el segundo aspecto. El segundo aspecto es la crítica literaria. Y la crítica literaria, como ustedes ven en la pantalla, tiene que ver con la valoración. ¿Valorar qué?
Lo que tú tienes que hacer en la crítica literaria, muchachos, es dar un juicio de lo que has leído. Tú que eres lector, tú que has analizado y has revisado una obra literaria, lo que tienes que hacer es sacar el propósito de haber sido escrita esa obra. ¿Para qué nos sirve haber leído ese trabajo? ¿Qué impacto tiene en ti y en tu mundo? ¿Qué impacto tiene en la sociedad? ¿Cuánto ha cambiado en nosotros? ¿Cuánta influencia tiene? ¿Qué ha transformado en la vida? Si ese libro ha conseguido mucho, es que es una muy buena obra, por lo tanto la crítica siempre va a ser favorable y positiva. Si ese libro ha menoscabado las cosas y no nos ha ayudado en nada, debe tener una crítica apuntando hacia abajo, a las famosas críticas negativas. Bien, hijos, esta primera parte nos ha servido para hablar un poquito del concepto de literatura y para hablar un poco de los aspectos de la literatura. Si quieres repetir el video, no hay ningún problema, repases los contenidos para contestar el cuestionario. Bien, fue todo de mi parte en esta primera parte. Nos vemos en el segundo bloque. Nos vemos. Adiós.